esta vez de una serie muy importante para cada uno de nosotros, una serie de predicaciones que se comprende de 4 predicaciones, que la serie se llama La Fe. Y la prédica de ahora es Cuando la duda te persigue. Y en tiempos de incertidumbre, donde es fácil sentirnos agobiados, sentirnos preocupados, donde vemos las noticias a diario y vemos noticias de guerra, vemos que la situación del COVID no mejora, vemos que alrededor muchas personas, amigos, familiares nuestros están enfermos, o nosotros mismos hemos sufrido de algún tipo de enfermedad o de la misma enfermedad de COVID. Es normal sentirnos en medio de todos estos eventos impactantes que están pasando en nuestra vida, es normal sentirnos que muchas veces nosotros no tenemos el control. Y al no tener el control, al no poder controlar lo que está pasando, al no poder hacer algo para que las cosas mejoren, es donde buscamos paz, pero no hay otro lugar a donde nosotros podamos encontrar paz más que en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Juan, capítulo 16, encontramos a Jesús que le estaba hablando a sus discípulos. Y fíjense que en esta oportunidad quiero decirte que Jesucristo ya había muerto, Jesucristo había resucitado y se había aparecido a sus discípulos. Y en esta oportunidad, antes de irse completamente de la tierra, les estaba dando todas las recomendaciones de lo que ellos tenían que hacer y todo lo que ellos tenían que hacer antes de irse, antes de retirarse. Y ellos estaban enfrentando tiempos inciertos. ¿Cuáles eran esos tiempos? Su líder había fallecido, su líder ya no iba a estar con ellos físicamente. Su líder les estaba diciendo qué tendrían que hacer y ese llamado lo iban a tener que hacer solos. Entonces, al ver todo esto, se volvía todavía más difícil porque no solamente era de seguir el llamado. Jesucristo había sido perseguido, había sido golpeado, había sido crucificado. Entonces, ellos tenían que seguir el llamado de él y este llamado implicaba quizás o seguramente que también iban a perder la vida. Entonces, te puedes imaginar qué es lo que ellos han de haber sentido en ese momento. Primero, el compromiso que tenían ante Jesús, pero segundo, el compromiso que ellos tenían hacia la obra, pero no solamente eso, sino la preocupación de poder sentirse agobiados, poderse sentir perseguidos o perder su propia vida. Entonces, ellos es normal que se hubieran sentido ansiosos, que se hubieran sentido nerviosos o asustados. Y no solamente porque tenían que cumplir el llamado, sino que porque los zapatos que ellos tenían que cubrir o tenían que llenar también eran muy grandes. Era el llamado de nuestro Señor Jesucristo a hacer lo que tenían que hacer con posibilidades de perder la vida en ese proceso. Entonces Jesús les alienta y les da poder en todo ese capítulo. Y luego en el verso 33, que es donde quiero que me acompañes, en Juan 16, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un mensaje que Dios nos trae este día también a cada uno de nosotros. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Es más, Jesús dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones que nos quiten el sueño, vamos a tener situaciones que nos quiten la paz. En el mundo vamos a tener todo eso, pero Él promete que nos va a dar paz y nos va a acompañar en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Esa es la promesa, tener paz en medio de todas las situaciones que nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Y una de las promesas es que Él es más grande que cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. Él es más grande que cualquier situación que a ti y a mí nos toque enfrentar. Entonces, no importa lo que haya en nuestro camino, tenemos que tener la confianza que Él es más grande de cualquier situación, de cualquier confrontación, de cualquier enfermedad, y que Él está en el mundo y está en control porque Él ya venció al mundo. El libro 1 de Juan, capítulo 4, verso 4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es más grande que cualquier situación. Y fíjate, quiero contarte que la frase no temas se encuentra en la Biblia 365 veces. Casi que cualquier predicador diría, o es muy oída la frase, 365 veces, una para cada día del año. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nos vamos a enfrentar al temor. Nos vamos a enfrentar a situaciones donde nos va a dar miedo, nos vamos a enfrentar a situaciones donde vamos a tener que salir de la zona de confort, nos vamos a enfrentar a situaciones donde vamos a tener temor, pero en esa oportunidad nosotros tenemos que superar el temor, tenemos que superarlo. Si Dios nos está dando instrucciones por medio de su palabra, también nos va a dar la habilidad para poder llevar a cabo y poder enfrentar cualquier situación. Cuando Él dice no temas, significa que Él nos ha dado la capacidad para poder enfrentar cualquier situación que tú y yo estemos atravesando, cualquier situación que nos esté tocando enfrentar. La forma más sencilla de eliminar el miedo es caminar por fe. Y para caminar por fe tenemos que conocer la palabra. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si tú y yo no nos exponemos a la palabra, no conocemos la palabra, no buscamos oír de la palabra de Dios, nuestra fe no se va a robustecer, nuestra fe no se va a agrandar, nuestra fe no va a crecer. Dios nos está dando estrategias para agrandar la fe, para hacerla más fuerte, para hacerla más robusta. Y eso lo encontramos en las páginas de la Biblia. Yo quiero contarte que cuando yo me cambié de trabajo al trabajo donde yo estoy ahorita, me tocó salirme de mi zona de confort. Cuando yo me salí de mi zona de confort, enfrenté temor, enfrenté miedo, enfrenté situaciones que eran nuevas para mí. Me tocó enfrentar nuevas personas, me tocó adaptarme a nuevas maneras de trabajar, y todo eso después de haber estado tanto tiempo en otro lado donde uno ya había pagado el derecho de piso, y volver a hacer de nuevo, a formar uno de nuevo ese derecho de piso que no tienen las empresas, te lleva a enfrentar temores, te lleva a enfrentar situaciones. Entonces, cuando yo viví eso, me di cuenta que yo estaba enfrentando situaciones de miedo, estaba enfrentando situaciones de angustia, situaciones de temor. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en ese momento? Yo recordé que dice, la palabra de Dios es la única que te va a ayudar a agrandar la fe. Entonces yo comencé a buscar versículos bíblicos que me hablaran del temor y que me fortalecieran en ese momento. Y los comencé a escribir y los comencé a hacer rema en mi vida y los comencé a poner a donde yo veía. Tenía uno en mi escritorio, tenía uno en mi casa, unos en el baño, uno donde yo llegaba, ahí veía versículos bíblicos que me daban fortaleza para poder seguir. Y de esa manera desapareció el miedo. Desapareció el temor, desapareció cualquier situación de miedo que yo en ese momento haya estado sintiendo. Si tú tienes algo que le temes ahorita, si tú tienes situaciones donde le tienes temor a algo que estés pasando, algo que estés viviendo, situaciones donde tú dices, yo tengo miedo a esto que está pasando, yo tengo miedo porque no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, yo te invito a que declares y te tomes primero la determinación para vencerlo. Y lo segundo, lo que te invito es que declares la palabra de Dios en tu vida. Declares todas esas promesas que Dios se ha hecho, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, que nos va a defender, que va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Las declares en tu vida sobre ese temor y de esa manera puedas vencer el temor y comenzar a agrandar tu fe y a robustecerla. ¿De qué forma? De forma de que practiques la palabra de Dios, que la pongas en práctica en tu vida, y también que sea Dios el que viene administrando tu vida, para que mires al miedo desaparecer, que es lo que todos queremos lograr. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos este día. Que el Señor te bendiga.